renuncia, sin previo aviso, sin absolutamente nada, me voy. Pero también es bien sabido por los desarrolladores que una empresa un día te levantas y te dice, trabajas hasta hoy. La abuelita se imagina que le puedes arreglar el televisor. He tenido varias experiencias en Estados Unidos, diferentes estados, diferentes empresas, diferentes tipos de clientes. Simplemente escucho, me conecto y empiezo a crear sobre eso. Y esta persona en donde estudio, no te preguntes eso. Por fortuna, desde muy pequeño, siempre me interesé mucho por el idioma inglés. ¿Cómo puedes de llegar a migración en adelante con tu inglés? Estoy perfectamente que la inteligencia artificial está en el 98% de mi vida. Hay empresas en este momento que ya han decidido frenar la contratación o incluso despedir una gran cantidad de desarrolladores. Uno se preocupa por ser bueno y no es una silla en forma de escorpión con una cantidad de almohadillas, pollito chicken, lápiz pencil. Experiencias, expertos, aficionados, interesados, haters, soñadores, donde los protagonistas de interesantes historias cotidianas de vida relatan y cuentan sobre su día a día, porque en este mundo, cada quien vive su mundo. Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, Julián, ¿cómo te va? Bien, qué bueno tenerte por acá, qué bueno tener un amigo. Eso es lo más importante, compartir con los amigos. Creo que es de las situaciones que a mí más me gustan, compartir con gente que vale la pena. Gracias, Julián. Genial. ¿Por qué el verde? Bueno, me conecto mucho con la naturaleza. Eso es algo que siempre me ha gustado bastante. Compartir con las personas es bueno, pero tener un lugar tranquilo para compartir con esas personas, creo que el, sí, la naturaleza, algo tranquilo, algo calmado, y eso es lo que tenemos más allá del caos Entonces, de la ciudad. entonces, ¿crees que el verde refleja eso? La naturaleza, ese espacio tranquilo. Completamente, es algo que me gusta bastante. Los animales, la interacción en general, tener un lugar fuera del caos. Ok, muy bien. ¿De dónde es Jaime? ¿Qué es Jaime? ¿Quién es Jaime? ¿Cuál Bueno, es, cuál es tu historia? ¿De dónde inicia tu historia? ¿quién soy yo? Yo siempre me he denominado como una persona muy abierta a escuchar. Me gusta mucho escuchar antes de hablar. Eh, digamos que mi historia empieza en el momento donde me doy cuenta que desde niño me gusta bastante el histrionismo, las artes, en todas sus formas, o sea, imagen, música, y eso creo que lo encuentro bastante interesante para interactuar con las personas y aprender de ellas. Muchas veces no soy tan dominante, no soy esa persona que de entrada quiere mostrarse como el gran líder, sino más bien como una persona abierta a quizás ayudar o quizás abierta a, si me dan el liderazgo, pues bueno, aportar mis ideas. Entonces yo creo que esa es en gran parte mi esencia, la verdad. Ok, ¿y a dónde vives ahora? Bueno, estoy viviendo en Río Negro, Antioquia. Soy oriundo de Manizales, Caldas, y encontré que Río Negro es como casi un espejo de Manizales por su tranquilidad, por el carisma de las personas y por la facilidad de simplemente dedicarse a vivir, no a preocuparse, insisto, del caos, que es quizás lo que los humanos a veces tratamos de evitar más que otra cosa. Claro, pero entonces, ¿tu familia es de allá o es de acá, del sector eje cafetero? Tanto la familia de mi madre y mi padre son de Río Sucio, Caldas, o sea, somos caldenses, pero Ok, sabemos que los antioqueños hicieron colonia aquí en Caldas y las costumbres son muy similares. Mi abuelo sí es de Río Negro, Antioquia, qué casualidad, o sea, no por eso pues me fui a vivir a Río Negro, sino más por temas de mi trabajo, que encontré que la parte de Medellín por el tema de las tecnologías de la información es interesante, pero pues todo va cambiando y uno se da cuenta con el tema del teletrabajo que estar cerca a la urbe quizás es mejor
que estar dentro de ella, y pues lo puedo hacer, entonces fue excelente. Además que es mejor para uno quizás cuando comparte con personas del núcleo familiar que son mayores, entonces quieren estar en algo más tranquilo. Claro. Y este trabajo era necesario desarrollarlo allí en Río Negro o en Medellín. ¿O cuál fue la motivación específica de me voy para esa zona? Y porque Manizales también es una zona conocida por ser tranquila. Correcto. El Medellín siempre ha tenido han sido pioneros en empezar a traer las personas, las mentes y en general las empresas que tienen que ver con el sector de la innovación, tecnología. Entonces, antes de la pandemia, pues los trabajos en la oficina eran el pan de cada día. Pensar en teletrabajo, claro que existía, por supuesto que sí, pero no era algo generalizado. Entonces, migramos hacia Medellín y la pandemia cambió absolutamente todo y el teletrabajo se volvió casi quizás una regla bastante preponderante que un empleado le podía pedir a una empresa. Entonces, se da por no trabajar en diferentes lugares y en este caso, pues, Río Negro te pone en ese punto de tranquilidad, pero no te aleja por completo de la gran ciudad. Ok, perfecto. ¿Cómo terminas trabajando en este sector de TI? Bueno, ¿Cuál es esa historia? ¿O dónde inicia tu historia laboral, tu historia profesional? bien, el histrionismo, que desde pequeño me encantó, me llevaba como a inclinarme mucho por la música. Entonces, bueno, quizás podemos estudiar música, pero también esa conexión con la tecnología, de poder utilizarla dentro de las artes, bueno, en la vida cotidiana, me ponía como en esa dicotomía. Bueno, 100% artes, 100% alejado quizás del método científico, o me pongo en un punto medio y quizás por ahí es donde encontré que la tecnología me daba herramientas para hacer de las artes algo diferente. Por ejemplo, crear música. Entonces uno piensa en que necesita un computador, necesita ciertas herramientas tecnológicas y eso me permitió como poderlo combinar al tiempo. Entender lo tecnológico y no olvidar lo histrónico, lo musical en mi caso, que es quizás lo más preponderante. Lo que más te gusta. Pero entonces no terminaste estudiando música. No, yo creo que los padres hacen también parte del camino de las decisiones y de acuerdo a la generación de los padres, pues te van a dar consejos. Y yo arranqué la universidad a los 17 años, entonces en ese momento pues tenía una muy buena relación con mi padre, con mi madre y decidí tomar como el consejo, bueno, vamos a estudiar ingeniería electrónica y eso muy seguramente lo voy a poder combinar con mi música. Y así ha sido ese trasegar. Pero no te dijeron, no, es que el músico se muere de hambre. Por supuesto, por supuesto, por supuesto, Julián, eso siempre va a estar, yo creo que en las historias de todos los seres humanos. Artes, no, tienes que ir por algo que esté más dentro de la globalización, dentro del mercado, y esos son los típicos consejos, ¿cierto? Quizás de los padres después de la segunda mitad del siglo XX. Y hoy en día, en esta época de tu vida, dirías, no, más bien me hubiese ido por música o tomaste una buena decisión. Ha habido momentos en donde lo he pensado y yo, más bien hubiera escogido simplemente irme por ese camino, porque la forma de ser de cada persona, uno escucha historias de vida y simplemente son más, digámoslo así, menos conservadores y toman sus decisiones, no tienen en cuenta quizás lo que sus padres les dicen o no tienen una relación muy cercana y lo hacen. Y uno ve eso como un modelo a seguir, como yo hubiera querido poderlo hacer. Sin embargo, la vida a uno le entrega las cosas por algo.
yo siempre lo he dicho. Entonces, no soy de los que se arrepiente de las decisiones que toma, para nada, sino sé en este momento algo y puedo conocer los dos temas y sé que los puedo potenciar. Entonces, creo que es la forma en que lo veo y me da resultado. Entonces, lo asumo y bueno, con eso puedo continuar creciendo, que es lo más importante. Claro, claro. Y bueno, entonces estudias ingeniería electrónica. Sí. ¿Y cuál fue ese camino de salir de ingeniería electrónica a enfrentarte al mundo? ¿Por qué terminas en TI exactamente? Bueno, ahí hace gran parte como el contexto del país. Colombia es un país que está en vías de desarrollo y eso hace que lo no tangible para producir grandes cosas te ponga los escenarios. Y en este caso lo no tangible es el software. Entonces, con muy poco, y cuando digo muy poco es constancia, estudio, pero no estás pensando en grandes inversiones de quizás mucho hardware o grandes inversiones dentro de algo físicamente que tengas que adquirir. Entonces empieza ese boom a inundar a Colombia para meterse en ese mercado y pues realmente eh, hay un gancho para mí que es conocer otras culturas. Pues dentro del campo del TI fácilmente empiezas a interactuar con personas de Estados Unidos, Europa, Asia. Entonces creo que eso, más que el mismo software en sí, esa parte de conocer cómo piensan allá, cómo hacen las cosas, me empezó a conectar también mucho. ¿Y cómo iniciaste ese camino? ¿Qué tan difícil fue o es fácil para un ingeniero electrónico arrancar en el mundo TI? En mi caso, estamos hablando que un 80% de las personas con las que yo estudié eh, tomaban ese camino, fuera por la parte investigativa o netamente siendo empleados de una empresa que fabricaba software para distintos sectores. Entonces, ahí uno no está peleando contra la marea, sino que al contrario, tenía varias visiones, varios puntos de vista para uno tomar su camino. Entonces, considero que fue fácil y sigue siendo más fácil, cada vez es más fácil. ¿Cuál fue como la primera empresa o cuál fue el primer momento en donde te dieron esa primera oportunidad para arrancar? Bueno, fue curioso. Si hablamos de software, y eso que previo tuve la oportunidad en una institución técnica para entrar en el tema del audio. Entonces, acababa de terminar ingeniería electrónica Sí, y me sale la primera opción laboral para impartir clases de audio, al menos para hacer, digamos, pequeños cortos. Pero eso fue algo momentáneo y surge ya como la opción de empezar a crecer económicamente. Entonces, creo que eso también definitivamente jala muchísimo. claro. Y más cuando de pronto el, a ver, de pronto, yo pues lo voy a decir así, como el ecosistema del emprendimiento no estaba como inundándome. Entonces, más bien, continuamos de un camino más seguro, que es vincularse a una empresa. Y tenemos un amigo en común, Julián, que hace el tema de medicina, que vinculándome con el tema de su desarrollo en el doctorado, necesitaba temas de software. Entonces ahí vi una gran oportunidad para empezarme a encaminar en mis primeros pinitos en esa parte. Porque definitivamente hacer software o que es digamos lo que convencionalmente alguien podría entender como es lo que hace un ingeniero de sistemas. Es correcto. Y ven a un ingeniero
electrónico, más como alguien que va por temas más físicos, más de circuitos, más se imaginan un laboratorio lleno de grandes cosas con soldadura, bueno, una cantidad de aparatos gigantescos. La abuelita se imagina que le puedes arreglar el televisor. Tremendamente. Absolutamente, eso es con lo que uno lucha todo el tiempo, y uno, ¿cómo les hago entender? Pero nada, ya uno dice, bueno, ya tengo mi discurso armado, cuando me digan eso, ya tengo 3, 4 palabras para decirles, eso no es lo que hago. Pero bueno, y entonces ya empiezas con este amigo en común, empiezas a hacer tus pinos en software. Sí. eh, ¿Y eso te lleva directamente al mundo del desarrollo o tuviste que volver a empezar a estudiar tecnologías y cosas que no habías visto en el pregrado? 100%, porque la formación está enfocada del lado del ingeniero electrónico en hacer rutinas programadas, pero no en hacer un sistema de información completo del punto A al punto B. Entonces hay muchos conceptos que definitivamente uno no los tiene en su cabeza, no se los imagina, y la forma de trabajar, el mindset es diferente. Entonces lo pone a uno en un, a ver, digamos, en un punto inicial de un camino no diferente, perdón, no completamente desconocido, pero sí con ciertas diferencias que uno puede ir sorteando, pero la disciplina es la que lo pone uno en ese punto. O de lo contrario, o sea, no vas a poder hablar el mismo idioma que quienes se formaron desde el primer semestre hasta el 10º semestre haciendo sistemas de información. Claro, ¿cuánto tiempo te tomó esa transición? Para ser consciente de qué era lo que había, qué era lo que necesitaba para seguir creciendo, más o menos 2 años, para yo sentir que podía continuar, podía buscar por mi lado el siguiente eslabón, el siguiente eslabón, para dejar como el palito que me permitiera ir remando, no, ya lo podía hacer de manera más autónoma. Pero yo entiendo que en este mundo del desarrollo hay múltiples caminos, múltiples tecnologías, Correcto. y es todo un mundo. ¿Cuál fue el mundo que tú cogiste o cuál fue el que te llevó a decir, me voy por esta parte? Bueno, entiendo que hay gente que se va por testing, otros dicen, no, yo me dedico solo en esta tecnología, otros dicen, no, yo solo soy para bases de datos. ¿Tú cuál fue el camino que tomaste? ¿O te obligaron a tomar un camino y por ahí te profesionalizaste? Bueno, en ese caso siempre hay algo que soporta absolutamente todo el sistema de información, ¿cierto? Que es lo que se llama el backend, ni siquiera es lo que la gente, o bueno, el usuario final ve, o ni siquiera son los datos que se están viendo, sino es esa parte por debajo, lo que soporta absolutamente todo. Y ese todo es como cuando alguien compra un vehículo, pues no va a empezar inmediatamente a mirar la belleza que hay quitando la carcasa del motor, no. Pero ahí está la verdadera belleza del vehículo, por eso un Ferrari es un Ferrari, un Porsche es un Porsche, no precisamente por la pintura que tenga. Y entonces, Y entonces, ahí en ese punto, dije, bueno, esto es mucho análisis y es algo de lo necesario es de lo más básico para uno decir, voy a crecer en software. O sea, son los principios básicos, esa parte de cómo cómo planear tu sistema de información. Entonces, de ahí era lo que más se necesitaba, porque lo visual, pues fácilmente lo podía hacer un diseñador, pero algo programático, algo realmente de construcción de un sistema de información estaba ahí. Entonces, eso fue lo que me llevó a hacer más backend, más del análisis y la construcción que de la parte más visual o más artística de lo que pueden ver en software.
Y entonces empiezas a hacer la parte a trabajar en el motor o en la caja, como decías en la analogía con respecto a un vehículo. Correcto. ¿Esto allí tiene muchas ramas o te fuiste por una en específico o todo el mundo hace lo mismo? Yo creo que las ramas a veces las mide el tipo de lenguaje y en el sector de la economía donde ese lenguaje es importante. Entonces, en mi caso fueron tecnologías Microsoft y a mucho pesar de muchos desarrolladores puristas que no les gusta que Microsoft tenga como esa cara de decir tu negocio va a crecer rápido en la manera como nosotros te presentamos el acceso al código, porque se sienten como que les están haciendo todo, como que les están haciendo, los están direccionando de cómo tienen que hacer su código. Entonces, eso, por ahí fue mi manera y mi mundo de, de empezar a crear y a entrar en el tema del software, porque las empresas, como cualquier empresa, necesita ser eficiente en sus procesos. Entonces no iban a gastar una cantidad de tiempo con un lenguaje que muy purista, pero quizás tenga un porcentaje académico grandísimo. Entonces eso fue la razón por la cual sí, las tecnologías Microsoft fueron mi core. Entiendo entonces que es un mundo de constante actualización, ¿no? Absolutamente. Nunca hay un punto en donde tú digas, me siento en la cima. No, para nada. Es un, sea el lenguaje que sea la rama del software en la que sea, siempre vas a sentir como, qué bien, ya ahora siento que puedo avanzar más rápido. Y de una vez eso no es un problema, un mundo tan cambiante para las empresas que montaron su aplicación y dicen, ok, ya me estoy volviendo obsoleto con mis tecnologías. ¿Qué empieza a suceder con eso? O los desarrolladores son muy de, no, yo solo quiero desarrollar en lo nuevo, en lo más actual. O también hay un mundo de desarrolladores que dicen, hacemos mantenimiento a todas esas aplicaciones o plataformas que fueron hechos con anterioridad, con otras tecnologías. ¿Cómo es ese salto en este mundo? Ahí hay tres puntos. El primero es, vamos a pasar por el último que escribes, y es que quizás hay desarrolladores que se casan con ese lenguaje de siempre y quizás por volverse ese lenguaje tan escaso pueden cobrar más, porque ¿quién va a hacer soporte sobre eso escaso? Entonces, los hay y incluso en algunas ramas son personas que no han sido desarrolladoras, pero son muy buenas o entienden mucho sobre un cierto sector del mercado. Entonces, tienen ese conocimiento de cómo funciona ese mercado y fácilmente lo pueden traducir en código, Lo llevan a un lenguaje, como es. a tal cual. Sí. Ok, eso ya es muy técnico, ¿cierto? Pero hablemos un poco de qué te ha permitido vivir o experimentar el camino que decidiste tomar a nivel profesional. Decías ahora, me gusta mucho el tema de compartir con personas de otras culturas, de otras nacionalidades, y están muy en el mundo de la virtualidad, de la videollamada, pero también físicamente te ha permitido ir a otros países, es decir, voy, desarrollo en otra parte, trabajar en otra parte. Afortunadamente sí, y precisamente por la multiculturalidad se presta el hecho de fácilmente viajar. En mi caso, he tenido varias experiencias en Estados Unidos, en diferentes estados, diferentes empresas, diferentes tipos de clientes, y ahí se combinaba la parte que ahorita respecto a que compartir con personas de diferentes culturas es algo común entre hacer arte y el tema de estar en TI. Entonces, parecen cosas que están diametralmente opuestas, pero realmente eh, alguien que esté en las artes, si se encierra en su habitación,
pues nunca jamás va a poder evolucionar. Y pasa lo mismo con el tema del TI. Haces las cosas de cierta manera, pero cuando hablas con otras personas te llevan a un punto diferente, en donde quizás lo tuyo ya está completamente obsoleto o te ponen un punto de eficiencia pues mucho mejor. Entonces, esas, esa es la manera en que el software, hoy por hoy, y en un país como Colombia, permite que tú puedas crecer. Y al estar creciendo en tu rama, también te permite soñar con otras cosas que quieres hacer. Por ejemplo, potenciar tus hobbies, para que quizás ya no sean hobbies, sino sean un nuevo negocio. Entonces, creo que también es saber aprovechar esos talentos. No simplemente lo que decía al principio, no me voy a arrepentir de decir, no, es que no estudié música desde el principio. Quizás la vida me dio la oportunidad de estar en este negocio para darme más herramientas, ampliar mi visión. ¿En Estados Unidos pudiste hacer algo de eso? ¿Pudiste Sí, aprovechar el tiempo también para esa parte? definitivamente. ¿Cómo fue? Bueno, en Estados Unidos, pues no solamente llegan personas, bueno, llegan personas de absolutamente todo el mundo, con una cantidad de ideas, con una cantidad de formas de vida, en donde para alguien que le da vergüenza algo, llegará otro que no le da vergüenza a eso. Entonces, en ese punto, tú puedes pensar que necesitas infinidad de cosas para llevar tus ideas, digamos, a, a, a la realidad, y resulta que otra persona te está mostrando que no es así. Entonces, en ese punto, uno puede aprovechar eso y acortar camino. Entonces, esa es la parte valiosa que yo pude experimentar allá. No solamente a nivel, digámoslo así, profesional con el TI, sino con otros temas que me interesaban, ¿eh? La música y quizás más cosas a nivel de cultura general, que quizás uno no las tiene pensadas como negocio, pero alguien te comentó algo y pues ya lo sabes, así que quizás para más adelante puede resultar algo interesante. ¿En música qué aprendiste allá? ¿Cuál fue tu encuentro intercultural en Estados Unidos? Bueno, eh, uno, bueno, en mi caso, uno tiende de pronto a hacer como con su mente de ingeniero, a estudiar, a ser más metódico. Pero cuando te encuentras con músicos que su método es escuchar y conectarse con lo que escucha, o sea, ya estamos hablando de improvisar. Estamos hablando de ni siquiera saber que hay alguien que va a interpretar algo en determinada afinación o está sonando en determinada escala. Simplemente escucho, me conecto y empiezo a crear sobre eso. Entonces, eso también me abre el panorama y de pensar, bueno, claro, estudiar es súper importante, te da herramientas, pero la práctica está en que puedas llevar ese estudio a algo inmediato, y más en la música. O sea, no vas a tener siempre una semana, 2 semanas para decirle a los músicos, en 2 semanas nos vemos y tocamos. No. Entonces, ahí, por ejemplo, puedo entender que esa es una gran diferencia entre un músico que se llama músico, alguien profesional en la música, y alguien que simplemente interpreta un instrumento. Si tienes la capacidad de conectarte con el músico a través de tu oído, y cuando ya entiendes lo que estás escuchando, lo llevas a conectarlo con lo que sabes en teoría, ahí uno ya puede decir, oh, bueno, ese es un músico profesional. ¿Qué es lo que se vive allá en el mundo del jazz, ¿no? La improvisación. Totalmente, y eso es muy interesante, que uno veía una gran cantidad de talento por todos lados, en cada esquina. Y uno decía, ah, ¿y esta persona en dónde estudió? No, no te preguntes eso. Preguntas más bien, ¿cuánto tiempo de su vida destina a conectarse con la música y a crear?
esa persona no está pensando en teoría. Esa persona está pensando en que lo que está haciendo combine con lo que otros hacen. Ya tú le puedes llamar como quieras, le puedes colocar el nombre que quieras a la escala que está haciendo, pero definitivamente esa persona, sin tener ningún tipo de estudio, puede ir a un concierto y darlo absolutamente todo, mientras que tú, por estudiar, no lo vas a poder lograr, porque te estás pidiendo 2 semanas para poderlo lograr. Pues ahí no funciona. Entonces, ese tipo de cosas, mira que se sale completamente del TI, completamente de la ingeniería, pero pues te está dando oportunidades para crecer en otros aspectos. ¿Y qué lugar, qué persona recuerdas allá en Estados Unidos que digas en la música me ayudó o me pareció que es un lugar donde se debe ir? Digamos, ni siquiera en un lugar atípico, era algo tan simple como un almacén de guitarras. Esta persona lo que hacía era verificar que lo que recibían en el almacén pues estuviera bien. Si recibía una guitarra, pues que no estuviera partida, que las cuerdas estuvieran bien. Y la manera como lo hacía era a través de melodías. Ya tenía ciertas melodías para los diferentes tipos de instrumentos. Él sabía que quizás, por ejemplo, una guitarra en su tercera cuerda puede ser más inestable que las otras. Entonces, todas las melodías siempre pasaban por la tercera cuerda. Entonces, todo lo enfocaba en que la tercera cuerda fuera su protagonista. En un bajo, siempre probaba la nota más baja, la nota más alta. Y entonces, uno se pregunta, bueno, ¿y esa melodía? O sea, ¿por qué estás utilizando esa melodía? Eso es interesante, que uno sale a conocer a otros lugares y uno ya pierde como ese miedo o bueno, no sé cómo le llamará a eso, pero tú quieres saberlo todo, porque es tu oportunidad. Estoy aquí, no sé por cuántos días, yo voy a preguntar, no importa qué. Y me di la tarea también de decirle, bueno, y entonces yo quiero probar eso, y empiezo a tocar algo, así adelante. Y en medio de que lo escuchaba uno, él también quería interactuar con uno. Entonces, eso también lo lleva a uno a experimentar más cosas al respecto y a darse cuenta cómo es que debe ser el camino en eso que uno está tratando de ser muy bueno. Entonces, creo que salir del entorno y conocer otras personas, que por cierto, así como uno quiere hablarle a estas personas, quiere conocer de ellos, pues ellos también quieren conocer de uno. Entonces, eso es lo más valioso, no sé, es como una energía que lo va conectando a uno con las personas. Entonces era en múltiples lugares, Sí. no hay un lugar que digas, esta fue la escuela, este fue el lugar que yo diría es lo mejor que hay para conocer y crecer musicalmente. Si hablamos de lugares en Estados Unidos, un lugar que creo que el estado de California es muy interesante, incluso un poquito menos salvaje que lo que puede ser New York. Entonces, también encuentras muchísima variedad, obviamente ritmos diferentes a lo que podrías pensar que encuentras en New York. Pero esa variedad y esa, digamos, como esa hostilidad baja, te facilita la interacción. Claro. Exacto. Entonces, sí, particularmente puedo decir que California es un excelente estado para alguien que quiera introducirse en el tema de crecer musicalmente. Y en TI, porque pues eso es la cuna, ¿no? La Imagínate, mata. o sea, están las dos cosas allá. Y esa fue la zona en la que estuviste, ¿no? Mayormente la visité, estuve desde San Francisco hasta San Diego. Es muy fácil llegar desde el norte, San Francisco,
ir bajando hasta San Diego. Pero donde más compartí y hice muchos amigos fue en Arizona. Que uno, o sea, yo creo que para la mayoría de las personas que van de paseo a Estados Unidos, pensar en viajar a Arizona es muy extraño. Pero particularmente, como he tenido la oportunidad de ir por trabajo, entonces hay lugares atípicos, y en este caso es, por ejemplo, Arizona. Más fácil, alguien diría, no, voy a Texas. Pero pues pero si las personas no van a ese lado, pues no van a poder contar si hay o no hay algo de qué nutrirse. Y definitivamente ahí te das cuenta que puedes conectar con personas que conocen personas de otros estados. Entonces, estando en Arizona, conecté con personas que conocían gente de New York, de Miami, de Utah, por ejemplo, Colorado. Entonces, no es que esté uno encerrado ahí en ese estado que quizás nadie visita. Es decir, vamos a ir a Estados Unidos a visitar a Arkansas, a Alabama. Quizás no es lo que uno escucha normalmente en una guía turística. Pero si estás compartiendo con personas con las que estás trabajando en ese momento, son nativos, pues te van a contactar con las personas correctas. Y viajar, pues, a lo que es Europa y Estados Unidos es bastante fácil. Claro. Eso a nivel musical, entiendo, creciste. Correcto. ¿Cierto? Eso fue una buena experiencia y te ayudó a crecer. A nivel profesional, ¿también creciste? ¿Fue un choque cultural en la parte laboral? ¿Fue duro? ¿Fue fácil? ¿Cómo fue esa integración? Bien, personalmente creo que el tema cultural es fácil cuando te gustan las costumbres hacia donde vas. En este caso, en Estados Unidos, si te gusta el inglés, si te conectas con lo que ellos hacen, eso no va a tener ningún inconveniente. Entonces, quizás los colombianos, siendo muy dentro de nuestro folclore, muy arraigados a nuestras raíces, buscamos eso que es Colombia. A todo lugar donde vayamos, ahí va a estar el sufrimiento. Pero cuando tú estás abierto a absorber la cultura a donde llegas, la pasas muy bien. Porque ellos mismos se encargan de preguntarte sobre tu propia cultura. Entonces, no es que quieran minimizarte, sino que al contrario, cuéntanos de lo tuyo, así porque vemos que te interesas muchísimo por lo de nosotros. Entonces, creo que es lo mejor que alguien puede hacer. Al lugar que fueres, haz lo que vienes. Sí. Hablabas precisamente de eso, ¿no? Del idioma, Correcto. que para muchos es una barrera y pues para otros es el impulso. ¿Para ti fue una barrera? ¿Fue el impulso? ¿Cómo fue el tema del inglés para poder ir a Estados Unidos? ¿Y cómo fue desarrollarlo allá? Por fortuna, desde muy pequeño, desde el colegio, siempre me interesé mucho por el idioma inglés, y específicamente por programas de televisión, por el tema musical, de pronto algunas bandas, cantantes. Quería entender qué era lo que estaban haciendo. O sea, no era un tema de, es que necesito aprender inglés. No. Simplemente, bueno, necesito aprender inglés, no porque lo estuviera pensando para mi vida laboral, para mi vida escolar, no. Yo quería entender eso que me gustaba. Entonces, a partir de ahí, si desde pequeño lo empiezas a hacer, pues todas tus habilidades, tus capacidades en ese idioma empiezan a volverse más naturales. Y cuando llegas allá y te encuentras en una situación en donde notas que tu forma de hablar, lo que escuchas, ya no es tan transparente como te sonaba en el cassette de la clase de inglés, no te abrumas. Por el contrario, te llenas de mucha felicidad porque, perfecto, ahora sí voy a entender con total naturalidad eso que tanto había querido perfeccionar. Digamos, lo voy a poner entre comillas, porque perfeccionar un idioma si ni siquiera nuestro español lo tenemos perfecto,
durante toda nuestra vida. Pero llegas allá y te conectas con eso y quieres ese reto, lo quieres. Sí, entonces creo que eso fue, por eso digo por fortuna, porque no tenía esa negación ni ese miedo, al contrario, uno se siente como que yo puedo hablar, yo me puedo hacer entender, puedo entender perfectamente, aunque no sea así, es lo que uno quiere, pero claro, toma un tiempo y te sientas a estudiar, te sientas a entender, sufres un poquito y es un logro tremendo. Entonces, creo que el que tenga esa fortuna de conectarse con eso, pues que la aproveche, sea en el idioma que sea. Claro. ¿Buscaste un empleo allá para ir a trabajar o trabajabas aquí en Colombia y eso fue un factor para que te dijesen ve porque sabes inglés o fueron condiciones diferentes? Fue de esa manera, Julián. Eh, por ese dominio que tenía, digamos, más alto que el promedio de los que no hablamos, Compañeros. exacto, compañeros que, no, que en Colombia pues no es el idioma nativo, se abre esa puerta. Se abre esa puerta desde una empresa donde trabajaba en Colombia, desde Colombia, y simplemente nos presenta con el cliente y ahí se abre la oportunidad. Porque ir a Estados Unidos, simplemente abrir camino, presentándose como hispanohablante, pero mira que conozco el idioma y ya, pues no tengo registros como tan exitosos de esa escena. Definitivamente ellos necesitan ver quién eres tú como persona y pues, o sea, de primeras pues no hay esa confianza. Pero ya cuando la intención es que las personas de acá vayan a trabajar donde ellos, pues definitivamente las oportunidades están todas para seguir creciendo. Incluso, claro que sí, si las cosas se dan, pues uno podría trabajar directamente con ellos. ¿Y sientes que el factor de hablar inglés o de tener un poquito el promedio encima de los compañeros fue un desempate o fueron múltiples razones y ese fue un componente y ya? Ese es el componente clave, absolutamente. Ese punto en donde el idioma lo puedas, eh, yo lo digo así, casi que disfrutar, independientemente que el trabajo que vas a realizar te exija mucho más información. Pero ese es el componente crucial. ¿Y por qué? Porque si vas a trabajar con ellos y vas a estar allá, pues hay que sentirse cómodo, o bueno, lo que miran es que puedas tener una vida normal. Pues, Muchos dicen, aprende inglés o aprende una segunda lengua porque te va a abrir caminos y puertas y se ha vuelto como un para los cliché. jóvenes hoy en día un cliché y para los padres de esos jóvenes de no, entonces esta es la forma en la que vas a encontrar un empleo más alto y esta es la forma en la que vas a encontrar la salida del país. Pero lo que estás diciendo es no aprendas una segunda lengua por simplemente la oportunidad de que te aparezca ese trabajo, porque quizás no te aparezca. Ujú. Apréndelo a disfrutar. Sí, 100%. Y yo creo que aplica no solo en el tema de los idiomas, sino en todo, en todo. Pero hablando del lenguaje, es lo mejor que puede existir, porque eso te pone en un punto en donde ven que te puedes desarrollar en su cultura y que lo que te falte para a nivel técnico te lo puedan enseñar o lo puedas aprender con ellos. Pero si no notan esa conexión con la cultura de ellos, entonces definitivamente, por muy bueno que seas hasta lo que conoces, eso no te va a llevar a un punto más arriba. ¿Cómo fue esa, bueno, aquí estabas en tu mundo y eras el que más inglés sabías? ¿Cómo fue desde llegar a migración en adelante con tu inglés? Bueno,
es un punto en donde uno se siente muy, muy a la expectativa, porque uno quiere hablar con todo el mundo Ok. y uno quiere escuchar todo. Y uno se cuestiona, ¿y por qué este lo entendí? ¿Por qué este no lo entendí? Entonces, creo que es como cuando uno coloca a un niño pequeño en una dulcería o en una juguetería y las horas se pasan y uno no piensa en cuánto tiempo está destinando para eso, sino que uno solamente piensa en quiero entenderlo todo, absolutamente todo. Y cuando te hablan y te toca interactuar, ese es el punto en donde uno dice, bueno, voy a brillar, voy a hacerlo de la mejor forma. Es bastante interesante. No, no se vale lo de voy a hacer el oso. No, para nada, porque uno se siente tan convencido, tan lleno de esa, yo creo que es como esa alegría, de estoy en el contexto perfecto, de necesito hacer las cosas en este momento, es mi momento, como salga. Así sea que después de la oportunidad uno se esté renegando y dice, fue un desastre. ¿Tienes alguna anécdota donde hayas sido un desastre? Absolutamente. La más fácil. Sí, Una palabra tan sencilla como pedir un lápiz sí. en una papelería y que no te entiendan la pronunciación de un lápiz. Bueno, por Dios, pero pollito chicken, lápiz pencil, Sí. muy bien. Desde primero de primaria nos están diciendo que es pencil, ¿no? Exacto, muy bien. O sea, ¿por qué no funciona? La repetí una vez, dos veces, tres veces y lo único que tenía como respuesta ni siquiera era una frase en inglés, eran solamente gestos como, como la persona tratando de en su mente de decir, ¿y en qué idioma le hablo? Es que no entiendo qué está diciendo. Eso es una frustración absoluta. Al punto de uno decir, muy bien, vamos al traductor de Google, vamos a revisar esto muy bien. Sí, Y entonces, ese tipo de experiencias te llevan a que en cada momento tú tratarás de ser más fluido, de incluso, ok, voy a pedir esto, voy a hablar de esto, vamos a revisar cosas. Entonces, es uno estar en ese constante aprender, en ese constante entrenamiento, no solo auditivo, sino de sus músculos eh, eh, vocales para poderse expresar, porque los acentos, es decir, todas las complejidades que tiene un idioma y que uno se pregunta, pero si ellos vienen aquí, hablan el español, como sea, y aquí algo entendemos y les ayudamos, pero no funciona lo mismo de acá hacia allá. Así que, pues nada. ¿pero te fuiste con el lápiz o no? Afortunadamente lo pude lograr, pero tuve que buscar. ¿Y cuál fue la...? ¿Por qué no te entendía? Muy bien, entonces la fórmula del pollito chicken lápiz pencil resulta que ese sonido de la I no es como nosotros en español nos lo enseñaron. La P con la A, la P con la E, la P con la I, no, eso no suena así. Entonces ellos esperaban un pencil y uno, espera un momento, lo acabas de pronunciar de una forma que lo haces utilizando como un resonador que tienes en tu garganta y uno empieza a notar todo eso. Y uno empieza a notar el por qué sí se entienden entre ellos y por qué a uno no. Y claro, aprenden una cantidad de temas, en este caso de fonoaudiología, y uno muy bien, ya. Y se guían más por sonidos que por frases completas. Entonces empiezas a entender que no es como tu idioma y que no tienes por qué empezar a comparar tu idioma con el de ellos. No, simplemente concéntrate en que en ese idioma es así, no más. Entonces, todas esas experiencias te llevan a, incluso, lo puedes extrapolar para otros idiomas y ya no vas a empezar a tener esos vicios de pensar, si en mi idioma es así, entonces allá también, no, son cosas diferentes, así que te lleva a compartir con más nativos y cuando llegas a tu país a buscar eso, porque sabes qué es lo que tienes que aprender. Bueno, igualmente también pasa aquí, ¿no? Solo que a veces no lo notamos. Por ejemplo,
hay gente que maltrata bastante el español y Absolutamente. para decir vaya para allá, es muy común que aquí nos digan vaya para allá. Yo, Y uno entiende. claro, es un sonido que para nosotros es claro y la instrucción es clara. Absolutamente. Difícilmente una persona que se acerque con un nativo de otro idioma, pues intentando aprender español, lo va a comprender. Absolutamente. Vaya para allá. Y sale con esa frase, con muchas otras, y uno ya lo interioriza. Y en eso se convierte, el aprender ese otro idioma, en que interioriza sonidos, que ya sabe, no importa qué tan rápido lo digan, no importa en qué contexto lo digan, ya lo identificas, pero no estás pensando como un diccionario. Es correcto. O que lleguen al Valle del Cauca. ¿Oíste, ve? Vaya, el caca me gusta. O escuchan o ven, o que oíste, ve. Entonces, exacto, son expresiones del lenguaje, son expresiones regionales, que también las hay allá, obviamente, y te quedas con eso, con qué significa esa combinación de sonidos en determinadas personas, en determinados contextos, y ya. Bueno, entonces, tuviste la experiencia en TI, con la empresa allí, también tuviste una parte en lo musical, creciste en lo musical, Total. y te regresas. ¿Por qué? ¿Por la empresa o porque te aburriste? ¿O por qué vuelves a Colombia y dices, sigo en Colombia? Muy bien. Son experiencias que me propició el estar trabajando para una empresa. Entonces, creo que uno toma esas experiencias y también valora bastante el no tener que empezar a destinar grandes cantidades de presupuesto para tener un viaje, para tener una experiencia, sino que uno las combina. En mi caso, creo que eso me enseña que a través de lo que pueda hacer, no necesariamente en TI, sino en cualquier otro tipo de negocio, puedo empezar a pensar en viajar, conocer, pero eso no me va a significar un gasto, sino que puedo invertir en un negocio que me lleve a algún lugar del planeta y en ese momento conocer, pasear. Entonces, precisamente por eso yo dije, no, pues no me voy a quedar porque definitivamente las oportunidades están es en esto, en poder desarrollar mi carrera y seguro voy a tener más oportunidades y no voy a tener incluso que pensar en costearlas ni nada. ¿En qué otra zona del mundo te gustaría experimentar, viajar, conocer, que te llame así la atención? Bueno, en Sudamérica hay países bastante interesantes con los que uno trabaja a distancia. Lo que es Uruguay, me parece, quizás es un país muy enigmático porque uno no escucha hablar mucho de este país. Entonces, trabajar con ellos es también empezar a revisar países como Argentina y uno empezar a notar diferencias. Y uno, ok, aunque parece que hablan igual, no hablan igual y no tienen eh, costumbres tan tremendamente similares como uno se los pudiera imaginar. Brasil creo que también me parece bien interesante. ¿Te Mm, llama la atención el portugués? es un idioma que uno lo tiene quizás muy cerquita por temas, no sé, lo que es la televisión y bueno, a través de los años. Pero de pronto como a nivel laboral no he tenido la necesidad, entonces no me he inclinado por el portugués. Ahora, me parece bastante curioso la comparación entre el portugués de las personas de Brasil y las personas de Portugal. Eso quizás, ese tipo de cosas me llevan a pensar, bueno, ¿y en qué momento países tan distantes tomaron diferencias tan grandes en su idioma? Y incluso a veces ni se entienden, ¿no? Lo que sucede entre británicos y americanos, o entre alemanes y
y austríacos. Claro, hablan alemán, sí, claro que hablan alemán esos dos países, pero pueden no entenderse. Entonces, creo que en mi caso, sí, el tema de los idiomas va más enfocado en, bueno, para lo que lo vaya necesitando. Y porque necesito conectarme, o sea, no soy de comer libros y comer libros y comer libros, no, me gusta el propósito. ¿Y algún otro idioma te está conectando en este momento? El alemán me ha gustado mucho, Sí. me gusta bastante. Alemania, bueno, y además esa región históricamente tiene una gran cantidad de aportes y obviamente a nivel artístico. Entonces, quizás por ahí es mi interés en lo que fueron los grandes compositores, Schubert, Beethoven, Mozart. Entonces, creo que ese idioma me interesa por ese tema histórico y obviamente por todo lo que le han dejado no solo a Europa, sino pues a la humanidad en general. ¿Y crees que con el idioma, con alemán y el país de Alemania o esa zona del mundo, también podrías encontrar oportunidad en la parte de TI? Que pudieses llegar a hacer ese mix que hiciste en Estados Unidos. Pienso que sí, porque Alemania ha sido muy fuerte en ingeniería y en ingeniería en todas las ramas. Y bueno, es un país que tiene muy claro que en su país se habla su idioma y sería también un plus, porque no es nada fácil aprender el alemán y encontrar profesionales que lo hablen. Entonces, sería un punto diferenciador. Lo veo como por esos dos sentidos. O sea que sí lo estás considerando. Definitivamente, definitivamente. Tengo mis pinitos, pero hace parte de la constancia. Hace parte de la constancia y esperemos en el corto plazo poder decir, bueno, podemos hablar alemán. ¿Cuánto sería el corto plazo? Para mí en corto plazo, para aprender un idioma, estamos hablando de 6 meses y después de los 6 meses te vas al año para decir, bueno, somos proeficientes. Pero esos 6 meses obviamente tienen que ser con constancia, o sea, que te conectes, que así como en mi momento quería entender lo que se hablaba en una serie de televisión de Estados Unidos, entonces también quiero ver un programa en alemán que me conecte y que yo quiera entender. Entonces, eso es lo que estoy buscando, esos puntos que me conecten para ir avanzando. En esta experiencia, bueno, veo que eres inquieto por el tema de los idiomas. Bastante, sí. ¿Crees que en la formación en Colombia nos falta a nivel educativo como que de verdad nos preparen para el mundo? ¿O crees que los esfuerzos que hacen los colegios en Colombia, sobre todo públicos, tienen realmente valor para lo que uno se encuentra afuera? Bueno, creo que a veces se pueden llegar a preocupar bastante por el qué enseñar, pero a veces falta ese punto en donde le enseñen o le muestren a las personas, bueno, a los estudiantes, que hay que conectarse con las cosas. Entonces, si desde que yo empecé a estudiar estaba el que algo es una obligación porque estás estudiando, porque es un curso que tienes que aprobar y esa tendencia se mantiene, pues creo que van a incurrir en el mismo error. Pues creo que todo parte de eso, de que la evolución esté en exponerles para qué, no el qué por obligación, sino para qué te va a servir. O sea, que las personas puedan direccionarlo hacia lo que quieren. O sea, en una clase, independientemente de la carrera, pues tienen objetivos diferentes y quizás lo que le están enseñando en ese momento, todo lo que uno aprende en la universidad no lo aplica, no porque no sirva, sino porque pues tu propósito de vida es diferente. Entonces, algo lo tomas, otros lo desechas. Entonces, eso es lo que creo que falta. No el qué, porque creo que el qué está escrito, está expuesto, está explicado, eso no se lo tienen que inventar. Pero
la gente no lo va a usar, no se va a conectar, no se va a acordar de ello, pues si no se conecta con su día a día o con lo que quieren lograr. Claro. Aprovechando que estás en el mundo de la música, pero también en el mundo TI y que de base eres ingeniero electrónico, hoy tenemos un tema de revolución de inteligencia artificial. ¿Crees que llegará el momento en el que no vamos a necesitar aprender un idioma, sino que serán tan buenos los traductores en tiempo real que podremos hablar con otros sin necesidad de un intérprete? ¿O en el nivel de música crees que va a llegar un momento donde la mitad del escenario es los músicos y la otra mitad inteligencia artificial recreando con mayores sonidos o con mayor espacialidad estos sonidos a causa de la IA trabajando allí, o no lo ves posible? Yo creo que hasta este momento la inteligencia artificial es una herramienta que ya es una necesidad en todos los ámbitos por eficiencia, eficiencia en el aprendizaje, eficiencia en la producción, pero entonces yo digo que va a ser va a ser una consecuencia de que haya tanta tecnología, en que así como cuando comes demasiado azúcar, llega un momento en donde dices no quiero más porque estoy completamente hastiado, no quiero comer más azúcar. Entonces sí pienso que va a haber un pico en donde la IA va a empezar a tomar partido de absolutamente todo, va a empezar a cooptar todo, va a empezar a cooptar. Pero va a ser la misma humanidad la que va a empezar a decir, quiero frenar un poco esto. Y ciertas cosas se van a mantener, es decir, va a llegar un momento en donde la humanidad va a querer interactuar con un humano, simplemente porque ya le hace falta. Pero por ahora creo que va a seguir escalando, va a seguir escalando bastante, hasta un punto en donde ya el mismo ser humano quiera colocar una barrera, y hasta ahí va a llegar. No sé si esa barrera es de un 90% de las cosas que hace el humano, 95% diga estoy perfectamente con que la inteligencia artificial esté en el 98% de mi vida, pues que ya es casi absolutamente todo, o quizás hasta el 80%, pero va escalando cada vez más, y pues la economía mueve muchas cosas, así que si cada vez las empresas la empiezan a utilizar más, va a ser inherente al ser humano, o sea, se va a ver abocado a que o la usa o sale del sistema. En TI ya hay riesgo de si no la usas no te contraten o te saquen. Sí, definitivamente. ¿Ya lo has vivido? Sí, totalmente. Hace parte de que es una herramienta adicional que te están colocando, y como tal debes usarla con eficiencia y debes hacer que tu flujo de trabajo la involucre. Eso es cuando estás en tu trabajo. Cuando vas a entrar a trabajar en algún lado, se pide más. Se pide mucho más, saber más de algo o saber muchas más cosas. Porque claro, te estamos preguntando mucho, porque ahora hay una forma de adquirir mucho conocimiento en muy poco tiempo y con una facilidad increíble. Así que esperamos que tu puesto haga más cosas. ¿Y cuál crees que es el escenario más probable? Como muchos que dicen, la inteligencia artificial va a desplazar una gran parte de humanos y se va a quedar sin trabajo, hablando de TI. O otro escenario es que va a haber trabajo igualmente, pero se van a abaratar los costos porque un desarrollador que estaba full time para una aplicación, pues ya su día lo puede repartir para 3 aplicaciones. Entonces la casa de software cobra a mitad o a tercera parte de los costos. O va a llegar un momento
donde definitivamente a través de un prompt yo voy a ser capaz de crear no solo frontend, sino backend, tan capacitado que simplemente ya el desarrollador de TI solo me haga un tema de revisarla y decir, ok, no, solo eran estas tres cositas y ya. El punto está en que el desarrollo o la consecución de lo que ahora varios desarrolladores hacen se pueda limitar incluso a que en una reunión directiva puedan tener algo medianamente usable. Puede que no sea muy eficiente, puede que no sea la versión final, pero que en medio de esa conversación ya haya algo creado. Entonces, está tomando una preponderancia bastante grande. Y hay empresas en este momento que ya han decidido frenar la contratación o incluso despedir una gran cantidad de desarrolladores de cualquier área. Estamos hablando desde el área de data, que es la que se encarga de potenciar la inteligencia artificial, hasta el tradicional desarrollo web, backend, o lo que hacen los diseñadores de sistemas. Entonces, eso va a estar ya embebido en lo que pueda hacer en la respuesta que te pueda dar una inteligencia artificial. Entonces, tienen el sartén por el mango. Esa es como mi percepción. Las empresas tienen el sartén por el mango y pueden decidir si despiden desarrolladores, despiden sus trabajadores, prueban con sus modelos de inteligencia artificial, y si en algún momento ven que necesitan nuevamente del humano, pues contratamos los que necesiten. Eso está ocurriendo. Eso está ocurriendo. Y en mi caso, pues no soy negacionista. Hace parte del sistema, hace parte de la evolución. Pues, imaginemos lo que sucedió cuando fue la revolución industrial. Pues muy seguramente puede ser algo como esto. Hubo muchos negacionistas y finalmente se dieron las cosas y todo empezó a avanzar. Entonces, creo que es lo mejor que se puede hacer. Asumir que la inteligencia artificial ya está y sé muy bueno usándola. Sé muy bueno. Eso te va a dar el camino en algún punto, un punto de quiebre. Si eres reemplazable y usas muy bien la inteligencia artificial, pues tu rol puede ser otro. ¿Y cuál es la zona dentro de desarrollo a la que te puedes mover que seas menos reemplazable? El diseño, la, la consecución de ideas, en, que seas una persona capaz de resolver problemas, de pensar en la solución de un problema, más que en saber qué necesitas para, para resolverlo. Simplemente plantea el cómo se resuelve, porque para hacerlo pues está la inteligencia artificial. Entonces, en el momento en que tu rol esté más enfocado en pensar, en analizar, en diseñar, es un mejor panorama, más que en hacer. Alguien me decía, un líder me decía, es que somos como los picapiedra. Los desarrolladores somos como los picapiedra, y en general los trabajos operativos, no hablemos solo de los desarrolladores, el trabajo operativo estamos picando piedra, ¿sabes? Golpe, 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 ya, no es más, pero estás haciendo finalmente algo que fue dirigido, fue pensado por alguien por encima de ti. Entonces, ese es el punto en que yo pienso en el que debemos asumir que la inteligencia artificial la tenemos que apropiar para avanzar más. Imagino que esos puestos que tú dices de diseño no son muchos. No son muchos, correcto, y las personas que están allí también tienen unas aptitudes que pues definitivamente las tienen en ese punto, pero no quiere decir que no se pueda llegar, pero implica lo que quizás no muchos quieren, y es el proceso. Todo el mundo quiere el resultado, pero nadie dice quiero vivir el proceso. No. Claro, es difícil. Entonces hay que estar
dispuestos a adaptarnos a lo que venga. Absolutamente. Eso es lo mejor que se puede pensar. Y quizás veremos a desarrolladores el día de mañana en otra zona productiva porque ya no va a haber cama para tanta gente. Absolutamente. Porque en algún momento decidieron que no querían hacer las cosas de esa manera. Pues está bien, no quieres hacerlo de esa forma, todos somos libres de escoger. Pero todo tiene una dinámica. Y si no estás en ella, pues no es tu mundo. Claro. Y por ahora, mientras pasa eso, Uh-huh. ¿cuánto gana un desarrollador? ¿Desde dónde hasta dónde van los salarios? Digamos, en Colombia, el que se logra conectar con otro país o a trabajar con una empresa extranjera, me imagino que le pedirán el inglés como base. Pero habrá unos que no tienen como base inglés y entonces trabajarán o para empresas colombianas o LATAM. ¿Cuáles son esos rangos en promedio? Bueno, No te voy a preguntar cuál es el tuyo, dime, el qué tuyo va a estar por bueno. ahí. Bueno, hablemos en precios en dólares para que sea como más, Global. sí, más global, que Sí. otras personas nos estén escuchando desde otras partes. A ver, un buen desarrollador que entre al mercado con muy poca experiencia, y cuando digo muy poca experiencia estamos hablando de 3 meses, 6 meses. Pero ¿qué es un buen desarrollador? Bueno, un buen desarrollador arranca ni siquiera sabiendo el tema desde lo técnico, sino simplemente pensando adecuadamente qué necesita para resolver el problema, entiende el problema, entiende a qué se enfrenta. Okay. Eso es lo más importante, más que conocer 10, 20, 30 lenguajes, eso no es lo más preponderante. Muy bien, entonces un buen desarrollador a partir de los 2-3 meses, Sí. o sea, con poca experiencia, ahí vas, Exacto. en la parte de cuánto pueden ganar. Perfecto, entonces una persona con ese tipo de experiencia puede empezar ganándose unos $1,000 al mes, más o menos unos $1,000 puede ganar. Estamos hablando trabajando para una empresa de afuera de Colombia, es decir, trabajando para una empresa. Pero LATAM, puede ser LATAM o no. Si hablamos, bueno, y como hay mucho outsourcing, hay muchas empresas de Estados Unidos y Europa que buscan que empresas LATAM recluten desarrolladores, mantienen esos salarios. Entonces, hablar de empresas LATAM 100% y que te paguen así, quiere decir que ya empezaron a buscar clientes afuera de su país, de lo que es el territorio LATAM, que es lo convencional. ¿Por qué? Por el volumen que manejan en Estados Unidos y Europa. Claro, cantidad de personas. ¿Cuántos habitantes tiene Estados Unidos? Es la potencia del mundo. ¿Cuántos habitantes tiene toda la Unión Europea? Entonces, el enfoque siempre será ese. Independientemente que estés en LATAM, esas empresas ya fueron a buscar clientes en fronteras muy lejanas a las del propio país. Entonces, es más o menos lo que se puede esperar de una persona que esté con poca experiencia y que tenga ese mindset de saber cómo se ataca un problema para resolverlo con software. Bueno, y el segundo año, el cuarto, quinto año, ¿cuánto más o menos están? Ok, ese crecimiento no es exponencial, definitivamente no lo es. Pero hablemos 2, 4 años y ahí ya empieza uno a categorizar. Esa persona con poca experiencia es llamada junior, porque aunque entiende cómo resolver los problemas, pues todavía su parte técnica está en construcción. Pero ya una persona de 2, 4 años, ya además de saber resolver los problemas, puede tomar decisiones dentro de lo técnico, saber cuál es la herramienta correcta para resolver ese problema. Entonces, ese crecimiento, digamos, puede duplicar su salario, lo puede duplicar.
Y de ahí en adelante, el crecimiento salarial es un poco más moderado. ¿Por qué? Porque la vara con la que se empieza a medir ya es más al detalle, ya ese crecimiento tan grande que hubo de un junior a digámoslo así, un junior advance o lo que se llama un semi-senior, pues hay una brecha grande, claro, pero ya cuando empiezas a crecer, ya son los detalles, ya es tu capacidad de liderazgo, ya es tu capacidad de adquirir un nuevo conocimiento, de interactuar con los clientes, es decir, ya no eres tú en la cajita con lo que sabes y cómo lo haces, sino es cómo incluso compartes tu conocimiento, o lo que propones para que la compañía, o el negocio pues, en general, porque uno dice la compañía, pero pues incluso puedes aportarle al cliente que está contratando la compañía para la que trabajas. Entonces, son ya detalles más de la vocación de la persona. Porque, insisto, 2, 3 libros de programación, pues cualquier persona los puede consumir, ahí los tienes para consultarlos, claro que sí. Pero cómo empiezas a interpretarlos, cómo los llevas a un siguiente nivel. Entonces, por eso ese crecimiento ya después de los $2,000 ya empieza a depender más de tu vocación. O sea que de los $2,000 en adelante Uh-huh. hay mucha habilidad blanda. 100%. Y Depende bastante de ahí. depende bastante de ahí, claro. Ya no es el punto en donde, lo que te comentaba, estar en tu cajita con lo que sabes y cómo lo haces, sino cómo lo expones, cómo lo presentas, cómo lo interpretan los otros de lo que estás hablando. Entonces, eso hace que ese crecimiento salarial pues no sea exponencial. Y después de que cruzas, si tienes ciertas habilidades blandas que te permiten crecer, ¿cuál puede ser el rango salarial? Bueno, entonces ya una persona que pueda llegar a ese top de ser un senior, de ser un consultor, pues ya podemos estar hablando entre los 4,000 y de ahí en adelante. Ya ahí no es ya no es que se empiece a hablar de un estándar salarial. No, ahí ya depende del negocio. No va a ganar el consultor de la empresa A, no va a ganar lo mismo que el consultor de la empresa B, y puede que la brecha sea casi el doble por el tipo de negocio en el que está la empresa. Claro, si estás trabajando, digamos, para el sector petrolero, pues no, y otra empresa tiene de pronto, está trabajando en logística, pero es una logística nacional, pues las ganancias de un negocio no son las mismas del otro. O sea, estamos hablando completamente de ganancias diferentes. Entonces, ya dependes de eso. Entonces, ahí ya el desarrollador empieza a revisar en qué sector quiere trabajar. Quiero banca, quiero hidrocarburos, quiero logística, para saber entonces cuánto quiere ganar. Claro, y ahí ya es la especificidad, ya hay cada desarrollador, al igual que un médico, por ejemplo, empieza a hacerse experto en ciertos campos, totalmente. Claro, se especializa en una línea. ¿Cuál es el mejor sector para ti en esto? De lo que hayas podido ver o escuchar, de lo que hayas vivido, de lo que hayas escuchado. Bueno, ahora el tema del entretenimiento en todos sus aspectos. O sea, hablemos cine, televisión, deportes, mueve muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque hay mucho marketing asociado a personalidades. Entonces, son sectores que
pues permiten facturar bastante bien. Ni siquiera la banca es un estándar. O sea, la banca tiene sus operaciones muy establecidas. Siempre, o sea, siempre es un mismo flujo de negocio. Pero, pero cuando hablamos de entretenimiento, pues ¿qué entretiene? Pues depende del público. Claro. Y tiene sus momentos. Entonces, es un sector, por ejemplo, hablar de la NFL, las ligas deportivas de Europa, mueve muchísimo dinero. Entonces, eso hace que haya campañas de contratación donde ofrezcan muy buenos salarios. En esto es muy fácil migrar de una empresa a otra. Quiero decir, la gente es muy fácil que se le acabe el empleo o es muy fácil que digas, no, me quiero ir para otra parte. Aquí, tanto por parte de las empresas como de los desarrolladores, es bien sabido que un día el desarrollador renuncia, sin previo aviso, sin absolutamente nada, me voy. Pero también es bien sabido por los desarrolladores que una empresa un día te levantas y te dicen, trabajas hasta hoy. Eso no es un secreto para ninguno, ni para el empleador ni para el empleado. Así que creo que es la dinámica a la que uno se acostumbra. Y no es un tema de ser agradecido o no agradecido, porque no quiere decir que uno no se dé cuenta si las cosas van bien o no van bien, o será que empiezan a despedir gente, o sea que me van a despedir a mí. Siempre hay alertas, siempre hay cosas que te están diciendo cómo está tu trabajo, cómo están viendo tu trabajo. Y uno aprende a leer ese tipo de alertas. Pero no hace que vivan con zozobra. Afortunadamente, el mercado es bastante extenso y las oportunidades están casi que tan, tan extendidas que ese tema de la zozobra no, por no encontrar empleo no exista. Uno se preocupa por ser bueno, nada más. ¿El camino para ti es seguir en el mundo TI o definitivamente va a llegar un momento donde dices voy a empezar a migrar ya a eso que soñé antes de estudiar ingeniería, antes de escuchar ese consejo de mis padres? ¿Y dónde quieres terminar? ¿En TI o quieres terminar en siendo un músico y consumado? ¿O crees que vas a llegar con esas dos a tu vejez? Bueno, el software me ayuda en mi vida diaria, Sí. absolutamente. Hoy por hoy es un negocio para mí, claro que sí, estoy dentro de la industria, eh, pero yo creo que la pasión hace que uno, o sea, sea el factor que le diga a uno, hasta aquí es. Entonces, en el momento que yo considere que esa pasión por seguir trabajando en el sector TI empieza a reducir y empieza a tomar preponderancia a otra cosa, entonces es el momento de dejar TI. O sea, pero todavía no tienes planes entonces para estar en un lado o en el otro. No, que yo haya concienzudamente pensado, me haya sentado a pensar al En respecto. los, El final es... en los próximos 10 años ya no voy a estar en esto, sino que voy a estar en los escenarios. No, es lo que... Hay algo que de pronto me hace pensar al respecto y es la dinámica de lo que se hace. Es decir, cada vez me gusta más interactuar con personas y estar físicamente con personas. Eso no ocurre haciendo software, ¿cierto? Cada vez la virtualidad te aísla un poco más a tener tu espacio genial, aislado de todo el mundo, ¿cierto? Pero pues la vida real no puede ser eso. ¿Y por qué? Porque somos humanos. El humano está hecho para estar con más personas. Entonces, aspectos filosóficos como esos me han hecho pensar en decir, bueno, en los próximos 5 años quizás lo mejor sea estar en otro mercado. Pero netamente por eso. Ahora que decías tu espacio, tu mundo, ¿cierto? Suelen mostrar a los desarrolladores en las películas
con un cuarto, con 5 pantallas y unas bajan en código verde tipo Matrix, otras tienen un poco de azul y más. Esa es la vida del desarrollador, es así, son 5 pantallas colgadas en un cuarto con luces neón. Uno siempre, y es el típico chiste, es, te dieron otra pantalla, conclusión, te estás diciendo, ya puedes trabajar el doble. Así que si tengo tres, puedo trabajar el triple. Tener varias pantallas ayuda mucho, pero definitivamente el hecho de haber pasado esa pandemia, de trabajar de manera virtual, te da la posibilidad de cambiar de ambiente. Entonces no necesariamente tienes que estar en tu hogar o en ese espacio que tienes destinado para trabajar, sino que un día tú quieres estar en un café internet, en un coworking. Bueno, entonces Y todo lo que necesitas es una laptop normalita. normal, no hay absolutamente algo distinto para uno pensar en que si no son 5 pantallas no puedo hacer absolutamente nada, y si no es una silla en forma de escorpión con una cantidad de almohadillas, no, es, creo que hace parte de incluso de la salud, uno lo piensa, tantas pantallas todos los días, no, demasiada radiación encima. Claro, claro. Sí, es una de las cosas que se tiende a pensar. Eh, con respecto a, ahora decías cuando iniciamos, esta forma histriónica, me gusta el histrionismo, tan, ¿llegaste a pensar alguna vez no solo en música, sino también en cine, televisión, la parte audiovisual también te llama la atención? Bastante, porque se conecta mucho con esa parte musical. Una imagen acompañada de unas buenas melodías pues te transmite sentimientos. Entonces yo creo que sí es algo que me mueve muchísimo, el tema audiovisual, y, para mí está conectado. Las imágenes con los sonidos están tremendamente conectados. ¿Y estás haciendo algo por esa parte, por desarrollarlo, o simplemente es como me gusta y ya? En este momento tengo un proyecto naciente al respecto. Me gusta muchísimo el cine como tal, porque es eso, empezar a transmitir sentimientos y emociones a partir de las imágenes. Entonces, espero que en el corto plazo eso, obviamente todo es constancia, y cuando hay constancia, el tiempo para invertir en conocimiento pues se presta, y es algo que quiero sacar a flote. ¿Cómo llama el Definitivamente. proyecto? El proyecto se llama Vibrafilm, y desde el nombre ya lo pensé como algo que proyecte vibras, es decir, ahí van sentimientos, van emociones, y pues bueno, también que fuera algo que diera la idea de que implicaba eh, películas, cine, imagen, y ese proyecto nace de poder compartir con personas que están en el medio, que han tenido la oportunidad de generar material audiovisual, y, y que han producido cosas que eh, transmitieron sentimientos. Por ejemplo, porque quisieron de pronto capturar el momento en que su hijo dio el primer paso, porque fue el momento en que eh, su, eh, su hijo empezó a recorrer, digamos, el camino de los deportes, la música, y quisieron crear historias, o alguien referente en los deportes. Entonces, incluso los documentales creo que son algo que también me llama la atención por esa conexión con llevar a conocer paisajes. Y eso siempre va a estar rodeado de sentimientos. Entonces creo que ese proyecto me conecta muchísimo, o sea, como que recopila lo que es la conexión de lo que te produce la música, y una imagen es la forma de mostrar cómo interpreto yo ese sonido. Entonces, vamos a hacer que ese proyecto
salga a flote y bueno, que todo el mundo lo conozca. Bueno, excelente. Ahí se va volviendo realidad, ¿no? Aquellas Absolutamente. cosas que de niño se soñaron o se pensaron, no se sabía cómo, pero se empiezan a volver una realidad. Y todo parte de ahí, absolutamente. En este programa, en Podcast Palabras, que esa es la idea, que no sea podcast o pocas, sino que sean muchas, nos gusta escuchar al invitado que nos diga o un libro, una serie o una película Ok. que diga me gusta, independientemente de lo que sea. Ujú. Te gusta y simplemente te gusta. Entonces, una serie, una película o un libro que te gustará recomendarnos el día de hoy. Bueno, en cuanto a series, a ver, soy bastante retro con el tema de las series, con el tema... mm, pero creo que... voy a hablar de un director, que es Alfred Hitchcock. eh, bastante famoso desde los 60s, en donde haciendo películas como Psicosis, como El Exorcista, eh, siendo muy purista, eh, traía a colación hechos de la vida real. No sé si es el primer director que quizás se enfocó en traer hechos de la vida real para, para crear una historia, pero creo que es son películas que enseñan. Son dos películas desde el terror, pero que más allá de esa parte de marketing, porque hablar de terror ya es colocar una cartelera que Negra con letras que se están difuminando. absolutamente, saliéndonos de ahí y yendo a la historia, eh, exponía eh, situaciones. Y esas situaciones es que cosas que quizás la medicina no entendía, cosas que no se podían explicar, pero que dieron pie al estudio. Y por ejemplo, algo más, digamos un poco más en el tiempo, más adelante, más moderno, eh, creo que el nombre es Fragmentado. Es de una película de alguien que tenía múltiples personalidades. Entonces, cuando yo veo esa película, me acuerdo de Alfred Hitchcock, y esa película de Fragmentado es simplemente la presentación de lo que en algún momento en la medicina mostró como el reconocimiento de el desorden de múltiple personalidad. No se conocía. Entonces, películas así y directores como con esa línea, me, yo lo recomiendo bastante, porque se sale simplemente del hecho de que tú te sientes y mates el tiempo. Excelente. Muchas gracias por la recomendación. Muchas gracias por venir, por estar con nosotros. Como te Julián, por la invitación. Esperamos en una próxima otra tanda de historias aquí en Podcast Palabras y te agradezco un montón. Igualmente, Julio, muchas gracias.